Hola, ¿qué tal, profesor? En esta ocasión vamos a exponer sobre el tema de los OPAMs. Mi equipo está conformado por mi compañero Ángel Gabriel Macarrás Moreno, mi compañero Francisco Javier Oseguera Gutiérrez, mi compañero Jesús Abraham Moreno Flores y su servidor Diego Eric Alfonso Montoya. A manera de introducción, pues en esta exposición vamos a hablar sobre los amplificadores operacionales, también conocidos como OPAMs. Estos dispositivos pues sabemos que son muy fundamentales en la electrónica debido a su versatilidad que tienen, ya que pueden amplificar señales, filtrar, comparar voltajes y realizar operaciones matemáticas como suma y resta. A lo largo de esta presentación vamos a estar hablando un poco acerca de su simbología, su curva característica, las aplicaciones más comunes que tienen y también un circuito para entender mejor cómo funcionan, además de los diferentes tipos de filtros que este dispositivo tiene, ¿no? Para comenzar, vamos a ver qué es un OPAM, ¿no? Un amplificador operacional, o también conocido como PAM, es un amplificador electrónico que funciona con corriente continua. Cuenta con dos entradas y una salida, y su función principal es amplificar la diferencia de voltaje entre estas dos señales de entrada. Gracias a su diseño, los OPAMs se utilizan en una enorme variedad de circuitos y sistemas electrónicos, ¿no? Ahora vamos con lo que es su simbología. En este diagrama podemos ver que el símbolo del amplificador operacional, ¿no? Así es como se vería en los circuitos donde trabajamos. Tiene dos entradas, la entrada no inversora, que se identifica como una B positiva, y la entrada inversora, que se identifica como una V negativa, ¿no? La salida se le llama Vout o voltaje de salida y depende directamente de la diferencia entre estas dos señales, ¿no? También podemos ver cómo en la parte superior e inferior tiene las terminales de alimentación de VCC. Estas permiten que el OPAM pueda generar voltajes positivos o negativos en la salida. Y este símbolo representa cómo el dispositivo amplifica las diferencias entre sus entradas, ¿no? Ahora vamos a ver un poco acerca de su curva característica. Aquí vemos que en esta gráfica se muestra cómo responde la salida dependiendo de la diferencia entre las entradas, es decir, el voltaje positivo y voltaje negativo, ¿no? El B más y B menos. En el centro de esta región aparece una zona muy pequeña donde la salida responde de manera proporcional a esa diferencia, y fuera de esa zona el OPAM entra en saturación. Si la diferencia entre las dos entradas es positiva, la salida sube hasta su límite máximo, que es aproximadamente lo que es VCC positivo, ¿no? Y si la diferencia es negativa, la salida cae hasta VCC negativo. En este caso está planteado aquí en la gráfica como VDD, ¿no? Eh, en pocas palabras, pues el OPAM solo opera linealmente en una región muy pequeña, y fuera de ella se satura por completo. Ahora vamos a ver un poco más acerca de las características que tiene. En primer lugar, tenemos que tiene una resistencia de entrada infinita. Esto nos quiere decir que lo hace para no consumir tanta corriente, ¿no? Tiene una impedancia de salida cero, lo cual es ideal para entregar señales sin pérdidas. También vemos que tiene una ganancia infinita de bucle abierto. Esto nos quiere decir que provoca que se sature con diferencias muy pequeñas. También tenemos lo que es la relación infinita de rechazo en modo común, lo que significa que rechaza ruido o señales comunes en ambas entradas. Y por último tenemos lo que es un ancho de banda infinito, lo que le permite amplificar señales de cualquier frecuencia en el modo ideal, ¿no? Y pues esto sería todo por mi parte. Ahora los dejo a continuación con mi compañero Francisco, que él les hablará un poco más acerca de este dispositivo. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Ceguera y yo les voy a hablar de estos circuitos inversores y no inversores. En esta diapositiva tenemos lo que es un amplificador inversor utilizando un on-pump. El objetivo de este circuito que está en pantalla es invertir la señal de entrada y amplificarla por un factor previamente establecido en base a las resistencias. En la parte izquierda de este circuito vemos lo que es la fuente senoidal que envía una señal hacia la resistencia R2, la cual podemos considerar lo que es la resistencia de entrada. Luego, esta señal entra al terminal inversor del amplificador. Es por eso que aparece un signo negativo en dicha configuración. La ganancia de un amplificador inversor
se calcula mediante una división de lo que es la resistencia 2 entre la resistencia final entre la resistencia de entrada. En este caso, 1000 ohmios entre 100 ohms, lo cual nos da una ganancia de 10. A continuación pasamos a lo que es el amplificador no inversor. Esta es una de las configuraciones más utilizadas ya que mantiene la fase de la señal de entrada. En este caso, la señal de entrada entra directamente a la terminal no inversora y la terminal inversor se usa para la realimentación mediante la red de resistencias R1 y R2. La ganancia del amplificador no inversor se calcula mediante una fórmula la cual es 1 más la división de R2 entre R1, lo cual en este caso nos daría 1.1. Esto significa que la señal no se invierte y además siempre tendrá una ganancia mínima de 1 volt. En este ejemplo también se configuró la ganancia de 10, así que si entran 100 milivolts, la salida va a ser de 1 volt aproximadamente, siempre, claro, respetando los límites impuestos por la alimentación de lo que es el op-amp. Este circuito es muy utilizado en instrumentación, acondicionamiento de señales y mediciones de precisión. A continuación les voy a explicar este circuito de ejemplo con cálculos que mis compañeros y yo desarrollamos, donde se nos solicitan 3 puntos. El primero es determinar la ganancia de este amplificador. El segundo es calcular lo que es el voltaje de salida, el cual estaría en el cursor. Si establecemos que el voltaje de entrada es de 0.25 voltios o 250 milivolts y verificar si el operacional satura asumiendo una alimentación de 12 voltios. Nos proporcionan 3 datos: la resistencia de 10.000 ohms, la resistencia 2 de 47.000 ohms y el voltaje de entrada, que ya se mencionó previamente. Entonces, respecto a los cálculos, lo que es el voltaje de salida se puede calcular utilizando esta fórmula, el cual sería 1 más R2 entre R1, que también no olvidemos que lo que se encuentra entre paréntesis en este caso representa la ganancia por el voltaje de entrada. También se podría decir que el voltaje de salida es igual a la ganancia por el voltaje de entrada. Sería otra forma de visualizarlo. Entonces, teniendo la fórmula, simplemente sustituimos los datos, donde R2 es 47.000 ohms, donde R1 son 10.000 ohms, el 1 es una constante que queda igual y el voltaje de entrada lo sustituimos y esto nos da un total de ganancia de 1.425 voltios. Entonces, eh, tomamos este valor y su valor absoluto, si es menor a los 12 volts, quiere decir que no hay saturación y que el op-amp está operando correctamente dentro de lo que es la región lineal. Entonces, ya estaríamos cumpliendo con dos de los incisos, que sería verificar si el operacional satura asumiendo una alimentación de más o menos 12 voltios y calcular lo que es el voltaje de salida, estableciendo un voltaje de entrada de 200 milivolts. Lo único que nos faltaría por determinar sería la ganancia del amplificador, la cual se calcula eh, con esta fórmula, que sería 1 más la división de lo que es la resistencia 2 entre la resistencia 1, lo cual se podría decir que ya realizamos aquí arriba. Entonces sería 1 más 4.7, 47.000 ohms entre 10.000 ohms, los kilo ohms se van y quedan nomás 47 entre 10, que es 4.7, dándonos un total de 5.7 de ganancia. Bueno, siguiendo con lo que hablaba mi compañero Francisco, yo continuaré con los tipos de filtros que hay, ¿no? Con el OPAMP. De primeras tenemos el filtro pasabandas. Un filtro pasabandas es un circuito que solo permite el paso de un intervalo específico de frecuencias, mientras que bloquea las frecuencias muy bajas y muy altas. Este efecto se logra combinando dos filtros básicos: un filtro pasa altas, que hablaremos de él más adelante, y un filtro pasa bajas. Al trabajar juntos, dejan pasar únicamente una sección central de frecuencias, conocida como banda de paso. Este tipo de filtro es muy útil cuando necesitamos enfocarnos únicamente en un rango determinado de señales. Un ejemplo serían las comunicaciones, para seleccionar un canal específico, o en audio para resaltar un tono particular, ¿no? Bueno, ahora tenemos el filtro pasa rechazabandas. Este filtro tiene el comportamiento opuesto al filtro pasabandas, ya que en lugar de dejar pasar un rango de frecuencias, lo que hace es eliminar o atenuar fuertemente un rango específico y dejar pasar todas las demás frecuencias casi sin cambio. La frecuencia que se suele eliminar comúnmente, ya que se le considera molesta o interferente,
es el ruido de los 50 o 60 Hz que es proveniente de la red eléctrica, ¿no? En equipos de audio, instrumentación médica o sistemas de emisión, este ruido puede afectar gravemente la señal, por lo que un filtro notch permite cancelarlo de manera efectiva, y es así como se le llama. Y ahora sí, pasaremos al filtro pasabajas. Este filtro permite el paso de las frecuencias que están debajo de un valor límite, mientras que las frecuencias más altas se atenúan. El circuito básico se arma colocando primero una resistencia en serie y después un capacitor conectado a tierra. Esta configuración provoca que a frecuencias bajas el capacitor se comporte como un circuito abierto y deje pasar casi toda la señal, ah, pero conforme la frecuencia aumenta, el capacitor comienza a comportarse como un corto, desviando la señal hacia la tierra. Estos filtros son muy utilizados para eliminar el ruido de alta frecuencia, para suavizar señales y también como etapa básica, ¿no? En sistemas de conversión analógica a digital. Buen día, yo soy su compañero Gabriel Manjarres y les hablaré acerca del filtro pasa altas, las aplicaciones que tiene el OP-AMP y también la conclusión de la respectiva exposición. Para empezar, voy a explicar de forma sencilla qué es un filtro pasa altas. En esta diapositiva podemos ver que este filtro está formado por un capacitor y una resistencia. El capacitor va primero y después la resistencia que va a tierra. Esta configuración hace que las frecuencias bajas se atenúen y que las frecuencias altas sí puedan pasar. Básicamente el capacitor bloquea señales lentas o de baja frecuencia y deja pasar las rápidas, así el circuito responde mejor a cambios bruscos o señales de alta frecuencia. Como se puede observar en el esquema, en este se ve claramente el filtro conectado a un amplificador operacional, que es el OPAMP. Nos sirve para condicionar la señal. Con este podemos amplificarla, darle ganancia o mejorar su propia respuesta. La idea es que el capacitor y la resistencia definan correctamente el rango de frecuencias que pasan y las que se atenúan. Y el operacional hace justamente eso, porque nos ayuda a procesarlas sin perder la calidad en la señal. Siguiendo de eso, tenemos las aplicaciones que tiene un OPAMP. Aquí en estas aplicaciones, pues la verdad son bastantes, pero en estos 4 ejemplos se puede observar fácilmente el OPAMP, la verdad. Para empezar, tenemos el amplificador de señal. Los OPAMP se usan muchísimo para aumentar la amplitud de señales pequeñas sin generar alguna distorsión o generar un desgaste de calidad. Por eso son tan aplicados como amplificadores. También se suelen aplicar como un comparador, en donde se usan para comparar dos señales y decidir cuál es mayor, encendiendo o apagando una salida según la diferencia encontrada entre las dos señales. Otra de las aplicaciones son los filtros activos. Como los filtros activos permiten seleccionar bandas de frecuencias específicas usando el OPAMP como apoyo. En los filtros activos podemos ver el pasabajas y el pasaaltas, que son los que justamente acabamos de explicar mi compañero Abraham y yo. Otra de las aplicaciones sería un sumador restador, que pues prácticamente es una aplicación bastante clásica y en donde se refleja el uso del OPAMP correctamente, porque permite sumar o restar señales analógicas de forma bastante precisa, la verdad, usando el OPAMP y resistencias. Con estas 4 aplicaciones se demuestra por qué el OPAMP es prácticamente bastante aplicado y lo podemos ver implementado en muchísimos proyectos, así como en objetos o desafíos que giran en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, ¿no? Seguido de eso, llegamos a la respectiva conclusión de la exposición. Como conclusión, nos queda claro que los amplificadores operacionales o OPAMP son componentes claves en la electrónica, porque estos nos permiten amplificar, comparar y procesar señales con muchísima precisión. Las configuraciones externas, sobre todo resistencias y capacitores, que son las que usualmente veremos acompañadas junto con el OPAMP, definen la ganancia y el comportamiento y la respuesta del circuito. Por eso es importante verificar siempre las condiciones de alimentación que tenemos en nuestro problema y así evitar una saturación, porque pues si no vamos a obtener un mal uso del OPAMP. Otra cosa importante mencionar es que gracias al OPAMP y su flexibilidad
Es bastante aplicado, pues se puede aplicar en muchos problemas, en desafíos, en diversas soluciones. Como ahorita se mencionaba en las aplicaciones, el OPAMP se emplea en filtros, en comparadores, en sumadores, en sistemas de medición. Prácticamente, para serles sincero, los OPAMP es uno de los elementos más utilizados y se emplea prácticamente en cualquier área de la electrónica analógica. Por último, para finalizar, pues esto sería todo por nuestro equipo. Muchas gracias por la atención y tengan bonito día.